Bienvenidos a la melonería number 5. Esta es la parte 5 del análisis del libro Preguntas a un maestro melonero. ¡Dios mío! Hoy vamos a leer la parte de la entrevista en que Aos pregunta a Sander sobre la familiaridad y la grupalidad. Díganos, maestro, ¿cómo concibe la melonería a la familia? La familia fue y seguirá siendo el más alto ímpetu instintivamente compulsivo. La institución de la familia, por decirlo menos, es necesaria entre los seres humanos, debido a que después de usado el útero, ¡la bolsa! se prolonga la indefección del nuevo humano. Además, la progenitora tiene dificultades para alimentar al recién alumbrado, por eso necesita a la pareja a su lado. La familia es una previsibilidad biológica. Bonitas palabras. Esa respuesta indiscutiblemente lo evidencia. Su pensamiento y su actitud han quedado al descubierto. ¡Claro que sí! La familia es un hecho de autoría heteroparental. ¡Es broma! Sin embargo, no debe provocar a la respuesta siendo tan descuidado en sus apreciaciones, señor Sander. Yo declaro que si a alguien no le parece, pues que me sea indiferente. Usted fue quien hizo pública una carta escrita a su amigo Pankillerov. Textualmente se leía: desestimado iluso, de mi menor descortesía, te envío estas palabras desvalijadas y espero sean de tu enfado. Sabiendo cómo te apenan estas simplezas, que en lo posterior enunciaré, te conmino a desestimarlas si te son inconvenientes. Finalmente exporto una poco familiar despedida. Predata, retén una salutación a tu progenitora, tu insincero servidor. Cobani de la pluma. Es que para todos los animales sociales y socializados, como el caso de mi amigo, se evidencia la cooperación y la pertenencia a un grupo como necesidad, y en cierto modo lo es por ser parte de lo instintivo. Tome por ejemplo los humanos, que en su mayoría no suelen demostrar la oculta comprensión de efectuar actos antisociales y permanecen siempre fieles a las ideas de país, nación, y me atrevo a exagerar hasta cierto punto, ridículos cumplidores del deber público. Y aunque lo que digo es contradictorio y opinable, hay que reconocer que tiene sus inconvenientes, pues los seres humanos son quienes crean grandes obras literarias, arte, música, adiestramiento social, hacen descubrimientos científicos y se inventan religiones que les enseñan que todos son iguales. ¡Ya lo sabía! Entonces usted no solo reconoce que el hecho social llamado familia surge de la naturalidad y la biología en un pavoroso automatismo comportamental de nuestro propio bestiario humano. Adicionalmente entiende este instinto prístino como la regularidad de acciones un poco o un mucho complicadas, asimismo dispuestas secuencialmente y de no ser irreversibles solo tienen la importancia del fin que buscan, que es la vida capital del organismo sobre sí mismo o la defección del sí mismo para salvaguardar la vida del organismo social. Pero existe la artificialeza de la familia, déjeme decirle. Debe considerarlo. No le entendí nada. Recuerde que ya hace mucho tiempo que hemos alcanzado el límite tolerable de humanos por metro cuadrado. Nuestro actual número de habitantes es inhumano. La melonería no concibe fundirnos en ella. La estructura familiar y su necesaria procreación causal nos está llevando a la que nos trajo. Lo supuse. ¿Está usted a favor del debilitamiento de la estructura familiar, señor Sander? ¿Sabes leer? Sí. Lo que realmente me preocupa es que a todos les parece no interesarles saber que la familia es la más endeble de las instituciones sociales, por la sencilla razón que está abandonada a la improvisación. Eso no lo puede defender ni ocultar. ¡Rayos! Debo coincidir con usted parcialmente, porque mi trabajo en este momento es el ser moderador de sus ideas y el corpus psicológico, sociológico y antropológico ya existente, para entenderlo y hacerlo lecturable. Añade entonces que la familia es una consecuencia del comportamiento maternal, mamífera cualidad, ensayo funcional que se cumple como acto instintivo, observado como un trance premonitorio a la caída del telón. Hácete tendiente a sectarizar tu temor y enfrentarte al extraño exógeno a tu centrípeta célula. Eso podría describirse como primitiva costumbre. Ahora no, mañana se darán consideraciones acerca de la familia, mas se harán inflexibles acerca de la paternidad. Entre ellas el rigor coincidirá con quitar ese permiso para adquirir una vida hasta la madurez. La aludida privatización del ser humano acabará de ser ese préstamo tan apelado. Cesará de seguir siendo actualmente, en el pasado, o sea ahora, el derecho más recurrido y la responsabilidad menos asumida. ¡Bestia inhumana! ¡Qué estupefaciente! Continúe. La melonería enseña que nuestra conciencia colectiva nace de la horda y no puede tener en su origen enemigo más tenaz que la familia. No arruguemos nuestros argumentos en explicarlo aquí y ahora.
Actualmente somos superiores a la horda porque hemos podido avanzar a condiciones profundamente alteradas de lo que fue la familia. Por esta razón podemos en el futuro constituirnos bajo condiciones familiares liberadas de la consanguinidad y su obsesiva línea hemofílica. Tal y como fue predicho. Es usted un diacrónico profeta que posee la posibilidad de volverse comparatista, como en la canción murmurada de pausas de staccato turbando tu adagio tranquilo de la teoría. Ya no se puede controvertir cuando se piensa en optimizar lo que sacramentado está. Una vez más, se prevé la estación siguiente y se lamenta no estar en ella, en el aprender a tocar la guitarra social sin recibir el eco de su propio retorno. Incómoda oposición para el bajista teórico, que muestra los acordes sugeridos a un público desasistido. Para la melonería, los niños deben ser engendrados y separados de los padres. Así, educados por el Estado, se debe acabar con la privatización de lo humano bajo cualquier costo. Ese sentimiento paterno enfermizo tiene una influencia poderosa en la personalidad. Tenemos datos para afirmarlo y confirmarlo. Los niños deben eliminar la idea de ser mascotas o esclavos de un adulto, haciéndolos precoces dueños de sus decisiones. Entonces, bajo la nueva circunstancia que propone la melonería, tendrán pocos deseos de procrear en el futuro y dar a luz será una profesión muy bien pagada por el gobierno. No lo entiendo. ¿Qué conexión habrá entre una familia en la playa, una estatua de una familia, un parque para familias y un área de paseo para familias, un centro de recreo familiar, un restaurante con una noche semanal gratuita para la familia, un video del juego de televisión La Familia Ideal y un campo de golf en miniatura lleno de familias? Todo sufrimiento tiene su origen en la forma en que nos aferramos a las ideas de pertenencia y a la conciencia de ser integrante. El melonero aprende a cortar con ese vínculo para volverse entonces parte del grupo más grande, la humanidad. Melonerías. Fue una broma, una travesura, una locura. Aunque parezca curioso, lo antes mencionado es lo que escribí cuando tendría entre 18 y 22 años más o menos. Y proviene de justamente las lecturas que tuve, ¿no?, acerca de la familiaridad y la grupalidad de otros autores que han influido en mí. Aos vendría a ser el reportero, ¿no?, la idea de reportero que yo tenía de mí mismo, y Sander, la personalidad que declaraba aquellas locuras, aquellas cosas interesantes, controvertidas que en ese momento parecían, no sé, complicadas de entender, ¿no? Entonces a través de él hago un tipo de diálogo. A mí la melonería vendría a ser ese tipo de posición ideológica, ¿no?, que plantea el texto. Como hemos visto, el texto es bastante gracioso, es curioso, ¿no? Esta melonería viene de Sander Sapi, que es básicamente burla, parodia, pero también dentro de todo tiene un poco de cierto. Son cosas que me digo a mí mismo, ¿no? Yo mismo soy el reportero y yo mismo soy el entrevistado. Solo que esto lo hago a través del tiempo, ¿sí? Porque esto era un solo discurso de Sander, pero luego parto esto en preguntas y respuestas, porque ya no coincido con muchas de las cosas que se dicen aquí. Bien, acerca de la familiaridad, bueno, acá es un tipo de alusión a un tercer personaje que es Pan Killerov, que vendría a ser un enemigo ideológico de Sander, que en realidad era una mascota que tenía. Sander dice, para todos los animales sociales, la socialización, en el caso de mi amigo, la cooperación y la pertenencia en grupo es la necesidad. Y acá, por ejemplo, esto lo saqué del Hombre Mediocre de José Ingenieros, creo. Sí, creo que sí. Que dice que esta compulsión que tienen los seres humanos de crear obras de arte, música, adiestramiento, y hace una comparación con las hormigas y con las abejas. ¿Qué más hay por acá? Usted conoce el hecho social literario de la familia surge como la naturalidad biológica, automatismo comportamental. Bien, esto saqué, por ejemplo, de la etología, que tenemos un instinto de supervivencia individual, que nosotros queremos sobrevivir, pero también tenemos un tipo de instinto que está relacionado con la supervivencia del grupo social, que vendría a ser aquellos instintos de preservación de la especie, ¿sí? Sander, recuerda que hay mucho tiempo. Bien, por ejemplo, aquí esta es una apreciación curiosa que se nos dijo, ¿no? Por ejemplo, en la teoría de Malthus hablan acerca de eso en economía, ¿no? En la teoría de Malthus, economía, hablaban en un momento acerca de la sobrepoblación y de que no iban a alcanzar los recursos. Sin embargo, por ejemplo, aquí se burla, ¿no? Han alcanzado el límite tolerable de humanos por metro cuadrado, que es una exageración, y este número de humanos es inhumano. Bastante curioso. Y esto nos va a llevar a la que nos trajo, ¿no? Expresión mexicana.
me lleva a la que me trajo, me lleva a la cachetada. Por ejemplo, aquí lo que hace Sandra es en este siguiente párrafo, lo que hace Sandra es una acusación a la improvisación de la paternidad y la maternidad en sí, ¿no? Que es bastante común. Por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, criticar la paternidad, solo tiene que observar su propia, hacer un tipo de autocrítica acerca de la propia crianza que uno ha tenido. Claro que posteriormente uno se da cuenta de que no puede juzgar de esa manera a las personas con las que nos hemos criado, que han sido nuestros padres. Pero la crítica siempre está hecha, que no existe un tipo de preparación previa, simplemente es un tipo de improvisación, ¿no? Y lo que sucede actualmente, que es un tipo de vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? En algunas personas, ¿no? Claro que hay algunos padres que sí se preparan, tienen un tipo de conocimiento de cómo es que debería ser, aunque inclusive siendo así, siempre hay, por ejemplo, conocimiento psicológico, sociológico, antropológico, que se prevé para una persona, para un nuevo ser humano. Y ese puede estar relacionado con la ideología, con la postura de las personas, de los papás. Al final no se puede controlar un tipo de educación única para los hijos. Siempre es perteneciente a la que les dan los padres. Bien, Sander, por ejemplo, añade que la familia es una consecuencia de un comportamiento maternal mamífera cualidad, ¿no? Ensayo funcional. Son estas palabras interesantes que me gustaban en un momento utilizar, ¿no? Mamífera cualidad, ensayo funcional. Esto, por ejemplo, creo que fue más de poesía, ¿no? Acto instintivo, observado como el trance premonitorio a la caída del telón, antes de que de que termine algo. Hácete tendiente a sectarizar tu temor y enfréntate al extraño exógeno a tu centrípeta célula, ¿no? Normalmente lo que hace la idea de familia es oponerte a la idea de extraño, ¿no? Aquel es familia, aquel no es familia. Entonces es una cosa que, por ejemplo, se observa, que la familia causa esa idea de cohesión, de grupo, ¿no? Primitiva costumbre. Y sí, esto por ejemplo sí lo saqué de Bertrand Russell, que habla acerca de la privatización de la educación del ser humano en uno de sus textos, me acuerdo que lo leí. Esta respuesta de qué estupefaciente, lo saqué de Marco Aurelio Negri cuando responde curiosamente a un panelista y dice: lo que acaba de decir es estupefaciente por los efectos. Bien, la melonería nos enseña que la conciencia colectiva nace de la horda y no puede ser explicada su origen más tenaz en la familia. Dicen nuestros argumentos en explicarlo aquí. Quieren explicar, por ejemplo, cuál es el origen de la familia, ¿no? En la vida primitiva. Pero también nos dice que, ¿no? Sander vendría a ser como un tipo de conclusión, que es cómo podemos constituir condiciones familiares distintas, ¿no? Modernas, en el futuro. Y también que existe la observación acerca de la consanguinidad, la familia, y la obsesión hemofílica, que es la relación, por ejemplo, paternal-maternal por línea de sangre, por características cromosómicas, compartimiento de rasgos, ¿no? Que en la que se basa la familia, ¿no? Individualmente podríamos superar eso en el futuro si cuando se constituyen familias que no estén relacionadas con línea sanguínea. Por ejemplo, esto tiene un matiz literario. Diacrónico profeta que posee la posibilidad de volverse comparatista. Una canción murmurada con pausas de staccato turbando tu adagio tranquilo de la teoría. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta parte de aquí. Es aprender a tocar la guitarra social. O sea, imagínense un teórico social, ¿no? Que empieza a especular acerca de cosas sin recibir el eco de tu propio retorno. Esto ya relacionado con las teorías, con la práctica musical, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando musicalmente no se recibe el eco, no tienes retorno cuando estás tocando música? Incómoda posición para el bajista teórico que muestra los acordes sugeridos a un público desasistido, que vendrían a ser ustedes, o que vendrían a ser el lector, ¿no? Que son el público desasistido que viene a leer esto, que no tiene referencias. Es ofensivo.
Para la mayoría de los niños deben ser engendrados y separados de los padres. Esto es de Bertrand Russell, que nos dice acerca de la característica de ese sentimiento paternal y nos dice que en el futuro, ¿no?, bajo otras circunstancias, y acá pone la melonería, porque la melonería debe de ser la cualidad de melonero. ¿Es un melonero o no eres un melonero? Estás hablando de melonerías. Poco después, por ejemplo, de procrear adultos, será, por ejemplo, la procreación y la cría será una profesión bien pagada por el gobierno. Como esto lo dijo en el siglo pasado, actualmente podría ser un tipo de previsión de lo que sucede actualmente, ¿no? Esa idea de ya no querer tener hijos. Bien, otra vez repite, por ejemplo, lo de estupefaciente. Y también hace referencias, ¿no?, a consumo de drogas, o que lo que dice, por ejemplo, puede ser tan adictivo como un tipo de ideología. Un breve jalón de literalidad, lo digo anteriormente, es pues hacer suma al tribal y pixelado fenómeno familiar del banderismo legalmente útil. Aquí hay referencias curiosas. Hacer suma al tribal y pixelado fenómeno familiar significa que mientras más nos acercamos a un fenómeno social, por ejemplo, su banderismo legalmente útil, es útil la familia desde el punto de vista político, ¿sí?, es un banderismo. Su demarcación socialmente coercitiva. ¿Qué características coercitivas aprendemos dentro de la familia? Aprendemos a tratar a otras personas a través de la idea que tenemos de familia en relación a los demás. Tú puedes ser más hermético dentro de tu concepción de lo que es familia. No debo salvar la ausencia de mi grupo. Total, no hay elección parental meritoria. No hay justicia al volverse prótesis. Aquí cuando dice total, no hay elección parental meritoria, significa que no tenemos elección de nuestros padres. Normalmente no sabemos, no decidimos quiénes son nuestros padres. O sea, no hay elección parental meritoria. Siempre va a ser un tipo de... inclusive eligiendo la paternidad, ¿no?, eligiendo que alguien sea tu padre o tu madre, igualito tendrías las mismas insatisfacciones. No hay mérito. O sea, claro, también no hay... Todo sufrimiento tiene su origen en la forma en que nos aferramos a las ideas de pertenencia y la conciencia de ser integrante. El melonero aprende a cortar con ese vínculo para volverse entonces parte de un grupo más grande, la humanidad. Por ejemplo, este es un tipo de presencia de las ideas budistas acerca de la pertenencia a algo que se llama humanidad, que es un tipo de grupo mucho más grande, ¿no? Va desde la observación de grupos pequeños como la familia a la integración de un grupo más grande, en la cual ya no tendrías por qué oponerte a personas que no pertenecen a un grupo, porque todos estarían integrados en él. Bien, es básicamente una acusación acerca de la coerción, la idea de grupo, ¿no? Y el reportero termina diciendo melonerías, como yo lo decía en algún momento cuando era bastante joven. Dice melonerías, melonerías. Nos vemos en la siguiente.